En esta oportunidad nos vamos a referir a uno de los temas más importantes en el estudio de matemática financiera, la teoría general de rentas. En lo cotidiano tenemos incorporado determinados hábitos de consumo. En una sociedad donde el dinero ha perdido una de sus cualidades esenciales, que es el hecho de ser reserva de valor, estamos más acostumbrados a realizar compras en cuotas que a realizar ahorros para consumos futuros. A menudo nos encontramos con publicidades que ofrecen productos exhibiendo sus características. Un dato infaltable en este tipo de avisos, además de su precio, es la posibilidad de la financiación en cuotas. Cuando nos referimos a la financiación en cuotas, suelen presentarse distintas alternativas. En algunos casos tiene que ver con políticas que incentivan el consumo o a través de promociones realizadas por las principales tarjetas de crédito. Un aspecto relevante en cuanto a la forma de financiación o realización de compras en cuotas a través de tarjetas de crédito está relacionado con el interés que está cargado en dicha financiación. Tenemos que entender que no existe operación financiera gratuita. Si hay cuotas, hay interés, que de una u otra manera se pagan. En este contexto surge un tipo particular de operación financiera al cual identificamos como renta. Vamos a entender como renta a toda operación financiera que está compuesta por una serie de capitales, a los cuales se denomina cuotas, que son disponibles o exigibles a intervalos iguales de tiempo. Cuando hablamos de disponibles o exigibles, tenemos que tener en cuenta que como toda operación financiera interviene en dos partes. Aquella que tiene el capital y lo ofrece y aquella que toma el capital y por ello está dispuesta a pagar un determinado interés. Para hablar de rentas, tenemos que considerar que los requisitos para definir una operación como tal es, en principio, la pluralidad de capitales. Tenemos que estar compuesto por dos o más capitales, en este caso las cuotas que se pagarían. Y lo que tiene que ocurrir es que el vencimiento de cada uno de esos capitales se va dando con cierta frecuencia, a intervalos iguales de tiempo, de manera periódica. Para identificar una renta tenemos que definir cuáles son sus elementos. En principio, vamos a considerar cada uno de los términos que componen la sucesión, cada una de las cuotas que va a constituir esta operación financiera. Tenemos que establecer además cuántas son las cuotas que componen esa sucesión. Además, como toda operación financiera, se aplica una determinada tasa de interés y va a haber un cuarto elemento que va a estar en función de los otros tres, que es la determinación del valor de la renta a un momento dado, que obviamente no va a ser igual a la suma de todas las cuotas. Bien, existen distintos modos o distintas formas de clasificar a las rentas. Existen distintos puntos de vista o criterios a aplicar. En primer lugar, vamos a considerar cuál es la posibilidad de conocer el importe de cada cuota en cualquier momento de su desarrollo. Entonces vamos a encontrar como variantes las siguientes. Vamos a hablar de rentas ciertas, cuando el importe de cada cuota se puede conocer en cualquier momento de su desarrollo, como sería el caso de las rentas de cuotas constantes. O podemos hablar de rentas contingentes, cuando la determinación de cada término depende de una condición que no está fijada de antemano, sino que surge del contexto. Esto sería, por ejemplo, el caso de las cuotas que se actualizan aplicando algún tipo de coeficiente o índice. Otra variante tiene que ver con la relación entre las cuotas sucesivas.
En este caso podemos encontrar, por un lado, las denominadas rentas constantes, donde todos los términos son iguales, todas las cuotas son iguales, y hablamos de rentas variables, cuando la determinación de cada cuota difiere de la anterior en base a una relación fijada previamente. Eh, Cuando hablamos de rentas variables, no nos referimos a contingencias, estamos refiriéndonos a situaciones donde se establece de antemano, por ejemplo, que cada cuota sea superior a la anterior en un 5%. En tal caso, tener una renta variable, pero a su vez cierta. ¿Sí? Una renta contingente puede transformarse en una renta variable o no. Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas consecutivas, podemos encontrar como variantes a las siguientes. Vamos a hablar de rentas de pagos vencidos, cuando una vez establecido cuáles son los periodos que corresponden a cada una de las cuotas, cada una de ellas va a ser exigible al finalizar el periodo que corresponde. Y vamos a hablar de rentas de pagos adelantados, cuando cada cuota va a vencer al comenzar el periodo a que corresponde. Otro criterio tiene que ver con la duración de la operación. En este caso vamos a hablar de rentas temporarias, cuando están compuestas por un número limitado de términos, o vamos a referirnos a rentas perpetuas, aquellas donde el número de términos que componen la operación tiende a infinito. Con respecto a la capitalización de intereses, puede ocurrir que, por un lado, la frecuencia con que capitalizan los intereses coincida con la frecuencia en que se producen los vencimientos de las cuotas sucesivos. Con el vencimiento de cada cuota se produce una capitalización. En ese caso vamos a hablar de rentas sincrónicas. Y vamos a definir como rentas asincrónicas donde las capitalizaciones de intereses, su frecuencia, no coincide con la frecuencia de pago, con la frecuencia en que se produce el vencimiento de las cuotas sucesivas. Muy bien. Teniendo en cuenta cómo se hace efectiva cada cuota, se pueden presentar las siguientes variantes. Puede ser que la renta está constituida por una serie de cuotas que denominamos enteras, cuotas mensuales, con las características que hemos ya mencionado previamente. Ahora, en ocasiones puede ocurrir que entre las partes, deudor y acreedor, se acuerde dividir o fraccionar las cuotas enteras, con lo cual una renta de cuotas enteras mensuales, por ejemplo, a través del acuerdo entre las partes, se pueden dividir o fraccionar en pagos quincenales o pagos semanales, con lo cual podría estarse transformando una renta sincrónica en una renta asincrónica, con lo cual, manteniendo la frecuencia de capitalización de intereses, estaría cambiando la frecuencia de pagos. Muy bien. Teniendo en cuenta el momento en el cual valora una renta, se puede plantear lo siguiente. Una variante sería el caso de las rentas anticipadas. En este caso, el vencimiento de las cuotas se anticipa en el tiempo al momento que determinamos el valor de la misma. Por ejemplo, tenemos una serie de cuotas y vamos a determinar el valor en un momento posterior a su vencimiento. Esto podría ser el caso de una serie de depósitos donde se va a reunir un monto en un momento posterior al que se hace el efectiva las cuotas consecutivas, el monto reunido, si es el caso de un fondo de ahorro. Entonces la época de evaluación es posterior a la época de origen. La otra variante podría ser el caso de las rentas inmediatas, cuando la época de evaluación coincide con la época de origen. Se inicia la operación y en ese momento se produce la evaluación de la renta. Y otra variante es el caso de las rentas diferidas, donde existe un plazo entre el momento que se realiza evaluación y el inicio de la operación en un momento posterior. Ahí se habla de un plazo de diferimiento, que va desde la época de evaluación hasta la época de origen. ¿Sí? Se realiza una compra que se van a cuotas mensuales y la primera cuota se hace efectiva 4 meses después del inicio de la operación. Existe ahí un plazo de diferimiento.
Bien, vamos a analizar en primer lugar el caso de las rentas anticipadas. Por ejemplo, vamos a conceder una serie de depósitos mensuales de 1.000 pesos cada uno en una cuenta al 4% efectivo mensual. En estas condiciones, la evolución de la cuenta sería, al finalizar el primer mes, se realiza el primer depósito. ¿Sí? Establecemos la cuota, establecemos cuál es la tasa que se va a aplicar en la operación. Entonces, al final, el mes uno, obviamente, el monto acumulado es igual al importe del depósito. Hasta ese momento no hay devengamiento de intereses. Monto reunido al finalizar el primer mes son justamente 1.000 pesos. En estas condiciones, al finalizar el segundo mes, se realiza el segundo depósito. En estas condiciones, vamos a tener que al monto reunido al finalizar el primer mes, 2.000 pesos, se suman los intereses devengados en ese segundo mes sobre los 1.000 pesos iniciales al 4% mensual, más el importe que se abona al finalizar el periodo, es el que sería la segunda cuota, determina un monto acumulado de 2.040 pesos. El monto reunido al segundo mes son 2.040 pesos. Al producirse el tercer depósito, hacerse efectiva la tercera cuota, entonces tenemos que a los 2.040 reunidos al finalizar el segundo mes, le sumamos 81,60, que sería el 4% de 2.040, más el importe de la tercera cuota, determina un monto acumulado de 3.121,60. Con cada cuota se van produciendo las capitalizaciones sucesivas. La renta es sincrónica. Así sucesivamente hasta que se completan los 10 depósitos. Vamos determinando, ¿sí? El monto acumulado al cada periodo sirve como base para la determinación de intereses en el mes siguiente, es el 4%, más el depósito de la cuota al finalizar el mes, se van determinando los montos sucesivos. En estas condiciones, el monto acumulado al finalizar el mes 10 serían 12.006,11. Entonces, para determinar el monto reunido, el valor final de la renta, vamos a considerar que evaluamos el conjunto de cuotas a la fecha de vencimiento de la última de ellas. Entonces, en estas condiciones, nos fijamos que cada una de las cuotas se va haciendo efectiva al finalizar el periodo que corresponde. La primera cuota al finalizar el primer periodo, la segunda cuota al finalizar el segundo, la tercera al finalizar el tercero, y así sucesivamente. Entonces, el valor final va a ser, en definitiva, el valor final de cada uno de los pagos, teniendo en cuenta que cada cuota devenga intereses desde el momento en que se hace efectiva hasta el momento de evaluación. Es decir, aquí la primera cuota, como se hace efectiva al finalizar el primer mes, va a tener 9 capitalizaciones hasta llegar al mes 10. La segunda va a tener 8 capitalizaciones, la tercera 7 y así sucesivamente. La suma de los montos reunidos con cada uno de esos pagos me va a determinar el valor final de la renta. Entonces, al determinar el valor final de cada una de las cuotas, calculemos el monto reunido con cada una de ellas al finalizar la operación. ¿Sí? A la fecha de vencimiento de la última cuota de la serie. Entonces tendría el valor final de la primera, el valor final de la segunda, el valor final de la tercera. Entonces determinamos que el valor final sería el monto reunido para cada uno de esos capitales, considerando la capitalización de intereses desde el momento en que vence o que se hace efectiva hasta la época de evaluación. Bien. De este modo, al llegar a la antepenúltima cuota, la cuota n-2 de la serie, tendremos que considerar
que esa cuota n-2 realizaría dos capitalizaciones hasta el momento n que finaliza la operación. La cuota n-1, que sería la penúltima, capitalizaría un periodo. Y la cuota n no tendría capitalizaciones, pues sería efectiva en el momento que estoy eligiendo como época de evaluación. Entonces, el monto reunido será igual a la suma de los valores finales de todas las cuotas que componen la operación, que expresamos sumando a partir del último. Tendremos entonces la última cuota de valor C, la penúltima C por 1 más I, la antepenúltima C por 1 más I al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar al valor de la primera cuota que era C por 1 más I a la n menos 1. Desarrollando algebraicamente se obtiene la fórmula para determinar el valor final de una renta. Este sería el valor final de una renta de pagos vencidos. El monto acumulado con una serie de cuotas, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos evaluando a la fecha en que se hace efectiva la última cuota de esa serie. Si se validaría un periodo después de hacer efectiva la última cuota, el monto reunido capitaliza un periodo más, planteándose la siguiente relación. Es decir, este sería el caso de la renta de pagos adelantados, donde como cada cuota se hace efectiva al comenzar el periodo que corresponde, teniendo en cuenta que la última cuota se hizo efectiva al comienzo del último periodo, ¿sí? Tendríamos una capitalización de intereses por ese último periodo, plazo de la operación. Este fue el comienzo de este camino que vamos a transitar juntos en el estudio de las operaciones que identificamos como rentas. Suerte, adelante.